Hola a todos, soy Marina, soy la directora del Departamento de Idiomas de Yandex. Vamos a utilizar estos vídeos como refuerzo del temario que encontraréis en la web. Para cualquier duda o consulta siempre podréis contactarnos. Empezamos. Tema 1. Present Simple. Este es un vídeo del repaso del tema 1. En él vamos a ver la conjugación del presente. Como sabéis, dentro del presente tenemos 4 grupos: Sample, Perfect, Continuous and Perfect Continuous. Empezamos con el simple. El present simple se forma con el sujeto más el verbo en infinitivo. No hay más. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en la tercera persona del singular tenemos que añadir una S. Lo vemos a continuación. Por ejemplo, en afirmativo, I live in London. You live in London. He, she o it lives in London. Como podéis ver, aquí le hemos añadido una S al infinitivo del verbo to live. We live in London. They live in London. Vamos a verlo en forma negativa. Para hacer una frase en present simple en negativo, lo único que tenemos que hacer es utilizar el auxiliar do y ponerlo en su forma negativa. Sería do not. O su contracción, don't. I don't live in London. You don't live in London. He, she, it doesn't live in London. Como podéis ver, aquí no le hemos puesto una S a live, pero se lo hemos puesto a do, convirtiendo don't en doesn't. We don't live in London. They don't live in London. Pasamos a la parte interrogativa. En la forma interrogativa también utilizamos el auxiliar do, pero lo utilizamos al principio de la frase. Es decir, la fórmula sería la siguiente: do más el sujeto más el verbo en infinitivo. Vamos a verlo. Do I live in London? Do you live in London? Does he, she, it live in London? Como podéis ver aquí, de la misma forma que en la parte negativa, la S de live la lleva el auxiliar do. Repetimos. Does she, he, it live in London? Do we live in London? Do they live in London? Pasamos al present continuous. La fórmula sería el sujeto más el auxiliar to be más el verbo en infinitivo más ing. Vamos a verlo. I'm living in London. You are living in London. He, she, it's living in London. We are living in London. They are living in London. Para su fórmula en negativo, lo único que tendríamos que hacer sería utilizar el auxiliar to be, pero en su forma negativa. Vamos a verlo. I am not living in London. You are not living in London. He, she, it's living in London. We are not living in London. Para la forma afirmativa, igual que en el pasado simple, lo único que tenemos que hacer es poner el auxiliar delante. Vamos a verlo. Am I living in London? Are you living in London? Is he, she or it living in London? Are we living in London? Are they living in London? Pasamos al present perfect. La fórmula del present perfect sería sujeto más have o has más el participio. Vamos a verlo. I have lived in London. You have lived in London. He, she, it has lived in London. We have lived in London. They have lived in London. Pasamos a la parte negativa. Para pasarlo en negativo, lo único que tendríamos que hacer sería utilizar la forma negativa de have, que sería have not, cuya contracción es haven't. I haven't lived in London. You haven't lived in London. He, she, it hasn't lived in London. We haven't lived in London. They haven't lived in London. Pasamos a la forma afirmativa. Igual que en los casos anteriores, lo único que tenemos que hacer es poner have al principio de la frase. Have I lived in London? Have you lived in London? Has he, she or it lived in London? Have we lived in London? Y have they lived in London? Fácil, ¿verdad? Pasamos al último bloque. Present Perfect Continuous. La forma de este es la siguiente. Sujeto más have o has más be más el verbo en infinitivo con ing. Vamos a verlo. I have been living in London. You have been living in London. He, she, it has been living in London.
We have been living in London. They have been living in London. Pasamos a la forma negativa. De la misma forma, lo único que tenemos que hacer es poner have en negativo. I haven't been living in London. You haven't been living in London. He, she, it hasn't been living in London. We haven't been living in London. They haven't been living in London. Pasamos a la forma afirmativa. Y de la misma forma, una vez más, lo único que tenemos que hacer es poner el verbo auxiliar have al principio de la frase. Have I been living in London? Have you been living in London? Has he, she or it been living in London? Have we been living in London? Have they been living in London? Bueno chicos, pues ya está. Este ha sido el repaso del tema 1. Como habéis podido ver, la conjugación de este tiempo es muy sencilla y muy repetitiva. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!